Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar sobre un tema que nos pareció muy interesante en base a un artículo que publicó recientemente el economista Gonzalo Chávez y hemos denominado a título de esta entrevista Lecciones de la crisis de los 80. Gonzalo Chávez es economista, profesor de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana. Tiene maestrías en Economía y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, una maestría en Política Económica por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, estudios doctorales en la Universidad de Manchester. Estimado Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Oscar, muchas gracias por la invitación. Un gusto pues estar en este tu espacio. Gracias. Primero quisiera consultarte. Vos haces un análisis de la crisis que hubo en los años 80 con lo que estamos viviendo en este primeros años de la tercera década del siglo XXI. Primero, ¿cuáles son las similitudes y diferencias, que es un tema que vas analizando entre ambos momentos económicos? Bueno, mira, por supuesto son dos momentos históricos muy diferentes y la motivación para escribir este artículo es un poco cierta predisposición de la sociedad a intentar buscar en el pasado soluciones a una crisis actual, ¿no? Entonces, mucha gente dice, esto va camino a la UDP, por lo tanto, lo que se necesita como solución es un 21060, ¿no? En los imaginarios populares necesitas de agarrarte de certezas, de cosas que han pasado, de enfermedades económicas que ya conoces y por lo tanto buscas soluciones que también ya han funcionado. Sin embargo, la historia económica pues no se repite de igual manera, son procesos muy diferentes, aunque pueden tener similitudes, ¿no? Yo te diría que eh, es bien interesante ver cómo tanto el gobierno de Banzer, que estaba entrando en crisis, como el gobierno del MAS en la actualidad, comparten el nacionalismo desarrollista, la idea de que el Estado juega un papel central en el desarrollo productivo. Además, comparten también en un primer momento contextos externos muy parecidos, la bonanza del estaño y el comienzo de la bonanza del gas en el caso de Banzer, una posibilidad de conseguir recursos muy baratos, especialmente de deuda externa, porque se estaban reciclando los petrodólares a inicios de los años 70. Inclusive en los símbolos se parece, ¿no? En esta idea de que desarrollo es cemento, que desarrollo es crecimiento del Producto Interno Bruto. Los símbolos del progreso de la época eran, por ejemplo, el Alameda, el edificio que queda gigantesco en La Paz, o si quieres, la autopista al Alto. En la actualidad, bueno, cuando inicia el gobierno de Evo Morales, pues el símbolo fue el teleférico, el símbolo fue la Casa Grande del Pueblo, etcétera. Entonces, los símbolos de un modelo primario exportador rentista son muy similares. Y también son similares la manera en que se producen las crisis en ambos casos, ¿no? Tú tienes por un lado el año 74, 70, hasta el 79, después de la bonanza, la crisis comienza con un problema de balanza de pagos. Los precios del estaño caen significativamente, se produce un déficit comercial gigantesco y el gobierno tiene que utilizar el gasto público y para cerrar esta brecha comercial se produce la historia de los déficits gemelos, balanza comercial deficitaria que contagia una balanza financiera estatal deficitaria, un déficit público, la necesidad de financiar todos estos problemas, gastos excesivos que no lo puedes controlar. A eso se sumó en algún momento una sobredemanda de parte de la sociedad que salía de la dictadura militar, ¿no es cierto? Y presionaba por mejores salarios. Entonces se produce la hiperinflación. En el caso nuestro, ¿no es cierto? Digamos de los años 2014, cuando también se produce de manera muy similar
una crisis de balanza comercial. Bolivia estaba exportando como 13.000 millones de dólares allá por el año 2013 y hasta el 2014 cae a 9.000 millones de dólares. Se produce un hueco en el sector externo que el gobierno dice no se preocupen y lo cierra con mayor gasto e inversión pública. Digamos, hasta ahí las similitudes. Sin embargo, las diferencias son muy importantes. En primer lugar, ¿no es cierto? Tú tienes una economía que es mucho más grande, es mucho más estructurada en la actualidad y tú tienes reservas internacionales que en los años 70 no tenías, tienes posibilidad de endeudarte más que en los años 70 no tenías, y que si bien las crisis comienzan igual, el cuerpo económico está mejor preparado en el año 2014 porque se utilizan las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que llegaban a 15.000 millones de dólares en el 2014, y se comienza a hacer una especie de colchón para atenuar el shock negativo externo, ¿no es cierto? Y se gastan las reservas internacionales. Por otra parte, el gobierno había entrado el año 2006 con una deuda externa muy baja. Nos habían perdonado la deuda externa en el 2007. Teníamos nosotros como 60% del PIB de deuda externa. Los países amigos y la cooperación internacional nos perdonó y eso hizo bajar el porcentaje de la deuda como a 17%. Entonces, el gobierno pues financia el hueco comercial y financiero que teníamos con mayor deuda externa también, con mayores déficits públicos, y eso hace que esta crisis, que son similares en sus orígenes, en su decorrer sean más lentas, se atenúen. Fue muy rápido en el caso de finales de los años 70 y mediados de los 80, la crisis se deflaga muy rápidamente, pero en el caso boliviano del 2014, el cuerpo económico está mejor preparado y si bien el origen es el mismo, los colchones que para que la caída del producto o que la inflación se dispare son más grandes, pero se queman, ¿no es cierto? El costo de eso es quemar reservas internacionales, mantener subsidios gigantescos, o aceptar un déficit público muy elevado, tener una deuda pública gigantesca también, deuda externa, deuda interna y deuda de las empresas estatales. Sin embargo, son enfermedades diferentes o manifestaciones de enfermedades diferentes, pero de un problema parecido, el agotamiento del modelo primario exportador rentista basado en un recurso natural. En los 70s, 80s fue sobre todo la caída del sector minero, como te acordarás, ¿no es cierto? Y ahora lo que estamos viviendo también es el agotamiento, pero en este caso del sector gas, ¿no? Y eso pues son las cosas en común que tienen y que, insisto, que son procesos diferentes, enfermedades diferentes, pero con orígenes parecidos, ¿no? Gonzalo, en el título de tu artículo hay algo que me pareció interesante cuando hablas de que si el 21060 es o no es una solución para el momento actual. Eh, Primero, claro, habrá que recordar a los más jóvenes que es el 21060, porque nosotros a veces hablamos con naturalidad de ello, pero no todos Sí. conocen qué significa. Pero lo decís en el artículo y lo acabas de repetir. En tu opinión, el decreto supremo que sacó en ese momento 21060, que contenía la respuesta de política económica a la crisis que se vivía en el año 85, sí, era un remedio para una enfermedad que quizás tiene un origen similar, pero tenía condiciones distintas. Me gustaría que detallemos un poco más de esto, o sea, cuáles justamente son esas diferencias que ves sobre entre el momento actual y el año 85. Sí, mira, en primer lugar hay que decir que si bien son muy diferentes los momentos, se entonces la inflexión tiene que ser muy fuerte y parecida a lo que generó el decreto supremo 21060. Recordemos que Bolivia el año 1982-84 tuvo un enorme conflicto social, una enorme falta de gobernabilidad. En eso también los procesos se parecen. ¿No es cierto? La izquierda estaba súper dividida. El movimiento nacionalista revolucionario, que había sido el eje de la revolución nacional durante décadas, pues se fracciona completamente. Había serios problemas de gobernabilidad en la asamblea o en el Congreso de la época
el tema de la gobernabilidad también tiene características similares, el deterioro de esto, ¿no? Pero todo ese deterioro en el año 84-85 llevó a Bolivia a una hiperinflación. Hiperinflación que, según el dato que utilices, pues ha estado alrededor de 11.000% al año. Y fue resultado de muchas variables, del conflicto distributivo que no pudiste pararlo, de devaluaciones significativas en el peso boliviano, como se conocía en esa época. El resultado es que la economía se desorganizó gigantescamente, el déficit público llegó a 23% del Producto Interno Bruto, el gobierno no pudo acceder a recursos externos y por lo tanto hizo emisión inorgánica, así se llamaba antes, al señoreaje o al emitir moneda para financiarte. Entonces tú tenías un escenario gravísimo económico, recesión, escasez de dólares, reservas internacionales prácticamente cero, bajísima productividad, un sector externo completamente vulnerado, y era la muerte, o si quieres, el agotamiento, los días finales del modelo económico primario exportador basado en el sector minero. Entonces, ahí entra al poder después de varios años de enorme inestabilidad política, cuando tuvimos en algún día hasta 6 presidentes en un solo día, serios problemas de gobernabilidad, entra al poder una coalición gubernamental comandada por ADN, comandada por el MNR, que hacen un pacto por la democracia, un pacto para salvar Bolivia. En un famoso discurso, Víctor Paz Tensoro dice: Bolivia se nos muere y necesitamos una terapia de shock. Y ahí viene el 21060. El 21060 fue una política económica con varias fases, ¿no? La primera fase, por supuesto, fue el plan de estabilización. Y ese plan de estabilización lo que hizo es liberar todos los mercados, cerrar empresas públicas que estaban totalmente deficitarias, sobre todo Comibol. Fueron a la calle como 30.000 trabajadores mineros cuando se cierra Comibol, que era uno de los orígenes del déficit público. Se da un gasolinazo fuerte también y se boliviano pasa a boliviano y se coloca otro nuevo tipo de cambio que ya no era digamos, $1 varía 50 millones de pesos bolivianos, se estabiliza y se dice: no, va a ser $1, va a costar dos bolivianos en la época. Entonces se hace una reforma estructural con retirada fuerte del Estado, con liberación de mercados, con reformas estructurales, y en semanas se para la hiperinflación. Había una gran demanda también de la sociedad por estabilidad. La gente estaba cansadísima con la hiperinflación y por lo tanto se inicia una nueva era, la era del neoliberalismo que se conoce en la historia económica, que tiene su eje central en el famoso Decreto Supremo 21060, ¿no? Que fue el punto de inflexión. Entonces, sin embargo, como te decía, si bien hay orígenes parecidos y hay situaciones políticas similares, la enfermedad digamos, eh, ya estaba muy avanzada con la hiperinflación. En cambio, en el caso actual, tú tienes deterioros macroeconómicos sumamente serios que están siendo pospuestos por políticas económicas de corto plazo y simplemente que ganan tiempo, pero tú tienes problemas similares. Entonces, ¿qué tú podrías rescatar del 21060? Yo diría el punto de inflexión, aunque las medidas tendrían que ser diferentes, ¿no? Porque no estamos, obviamente nosotros en hiperinflación, tienes una inflación reprimida gigantesca, pero uno de los problemas que es similar es el enorme déficit público y la enorme escasez de dólares que se está produciendo, y que el gobierno, a pesar que ha tomado muchas medidas como el pacto con son esas insuficientes si es que no resuelves el tema del déficit público. ¿Qué es el déficit público? Para la gente que no conoce, es pues cuando el Estado gasta o invierte mucho más de lo que recauda y no hay forma de que pueda financiar eso. Bolivia hace 11 años tiene un déficit público que se ha ido complicando
y que ha sido mantenido artificialmente, perdiendo ahorros externos, como son las reservas internacionales, endeudándote, aceptando mayor déficit público, pero todo eso, ¿no es cierto?, ha generado que el origen del problema, tenga que ver con el déficit público. Entonces, si algo deberías aprender de hacer con el 21060 es que tú tienes que hacer un corte de gasto público. Ahora, probablemente el corte que tienes que hacer en este momento de la enfermedad no es el corte carnicero, como se hizo el año 85-86, con el respeto total que merecen los matarifes. Probablemente ahora todavía tienes la oportunidad de hacer un corte cirujano, ¿no es cierto? Y de hacer una transición tranquila, ¿no? Todavía tú puedes en realidad agarrar el avión que ya está en crisis y promover un aterrizaje duro y no necesariamente tener una destrucción, digamos, que te caigas, ¿no? Como ocurrió el 80-85. Entonces, el gobierno puede aprender mucho de lo que se hizo en el pasado, aunque, insisto, son situaciones sumamente diferentes. Necesitas otro tipo de terapias, el contexto internacional es diferente, el tema del medio ambiente está ahí, el tema de la transformación digital, el tema de la productividad, de la diversificación, es decir, es otro tipo de economía la que vivimos ahora, pero la enfermedad del déficit público está ahí y se pueden aprender muchas cosas de hacer no un corte carnicero, sino un corte cirujano y promover un aterrizaje duro todavía, porque la posibilidad de hacer un aterrizaje suave era el 2014-2015, pero el avión siguió volando, ya no hay gasolina, uno de los motores ya comienza a tener dificultades. Has podido llegar, si quieres, muy cerca del aeropuerto y ahora lo que te queda es un hard landing o un aterrizaje duro o forzoso, ¿no es cierto? Y que si no haces controlando el déficit público, difícilmente vas a poder resolver las cosas. Eso en el cortísimo plazo. En el mediano y largo plazo, por supuesto, ahí viene la enseñanza de la inflexión en el modelo económico. Tenemos que cambiar radicalmente el modelo económico que pasa por focalizar los objetivos del desarrollo en el tema de la educación, en el tema del capital humano, en el tema de la transformación digital, en el tema del medio ambiente. O sea, la agenda es muy diferente. Tú ahora tienes la posibilidad de al mismo tiempo hacer un plan de estabilización parecido en algunas cosas, no en todo, al 21060, pero simultáneamente puedes hacer una transformación estructural que pavimente el aterrizaje de una economía que vaya en dirección del aumento de la productividad en el sector agropecuario y la revolución en este sector, de aprovechar todas las posibilidades que te da la revolución de los servicios, turismo, gastronomía y tecnología, aprovechar, por supuesto, toda la transformación energética que se está produciendo en el mundo, que te va a dar una oportunidad de producir, ¿no es cierto?, energía renovable y puedes entrar al ciclo de lo que es la energía eólica, solar. Para eso tienes un nuevo ciclo de los minerales, pero que tienes que conectarlo a la descarbonización del mundo. Entonces, la oportunidad de inflexión ahora pasa por hacer simultáneamente el ajuste que tienes que hacer para desmontar, si quieres, la crisis dura que hay con el tipo de cambio, con el déficit público, con la pérdida de reservas internacionales, pero eso que no signifique que tengas que tomar un purgante y esperar recuperarte, sino que simultáneamente haces cortes cirujanos, reduces el tamaño del Estado, resuelves los problemas de divisas, pero pavimentas el futuro con nosotros colocando que los objetivos del desarrollo ahora ya no son pues simplemente el crecimiento o la estabilidad. O sea, necesitas eso, pero ahora necesitas hacer una revolución que tenga que ver con un shock en la educación, con un shock en las políticas sociales de educación. Y eso puede ser tu eje articulador. Por cierto, Bolivia tiene que entender que tiene que llegar al planeta educación para sintonizarse con una economía verde, digital,
para sintonizarse con territorios inteligentes, es decir, para que Bolivia entre con fuerza al siglo XXI, porque muchas de sus políticas están en el siglo XIX en la actualidad, y la crisis, pues si no la solucionamos con una fuerte inflexión en el modelo económico, no vamos a ir muy lejos. El 21060 te dice es una inflexión. Ahora, el contenido de esa inflexión es sumamente diferente porque la economía está en otro estatus, ¿no? Y en otro contexto. Gonzalo, terminaste tu artículo hablando de que las soluciones para el momento actual pueden ser incluso más complejas que las soluciones que se necesitaron en el año 85. Y ahí decís, se va a necesitar una ingeniería política de pacto compleja, una ingeniería política de pacto compleja como una construcción colectiva. ¿Qué estás pensando alrededor de este concepto? ¿Cuál es tu planteamiento? Mira, durante el año 84-85, no era exagerado que Paz Extensoro diga Bolivia se nos muere, pero había una gran demanda de la sociedad por estabilidad. Había pasado 4 años en una inestabilidad política atroz. Había sufrido la hiperinflación. La gente no tenía trabajo, ¿no es cierto? El producto estaba por los suelos. Entonces, la sociedad estaba dispuesta a darle al sistema político una oportunidad y decirle, miren, por favor, sáquenos de este agujero que parece no tener fin. Y le dio la legitimidad y permitió que se formase además este pacto político, ¿no es cierto?, entre fuerzas que en esos tiempos pues se enfrentaban durísimo, que eran también muy contrarias, pero el Pacto por la Democracia fue una ingeniería política que se sintonizó con las necesidades de la sociedad y se dijo, si no hacemos algo rápido y radical, Bolivia se nos muere, ¿no? Entonces, yo creo que en estos tiempos podemos decir que de la misma manera estamos en camino, estamos con una enfermedad muy grande, todavía no nos vamos a morir, pero claramente, ¿no es cierto?, los síntomas de esta polarización social y política que existe, problemas de gobernabilidad, esta pelea brutal por el poder que existe en el partido que gobernó durante 17 años, la pérdida de mercados externos, como es el caso de exportación de gas a la Argentina, el deterioro de las variables macroeconómicas, la pérdida de las reservas internacionales, los problemas en el tipo de cambio. Todo eso son síntomas de una crisis que sabemos que puede terminar muy mal. Entonces, la idea es decir que la élite política y que la sociedad entienda que para salir de este momento, la polarización no va a ayudar, ¿no? Y tampoco las soluciones de esquina, es decir, ahora que ya no funciona el estatismo, viene el shock liberal completo, ¿no es cierto? Eso difícilmente, porque son otras las condiciones económicas y sociales del país. Por lo tanto, la sociedad tiene que pactar, los políticos tienen que pactar, las regiones tienen que pactar y entender que podemos aterrizar el avión, aunque va a ser duro, pero podemos todavía aterrizar el avión sin que éste se estrelle. Pero para eso requieres una ingeniería política compleja, tanto por el lado de la oposición, ¿no es cierto?, que sea capaz de brindar un escenario de perspectiva mucho más claro a los bolivianos, hacia el año 2025, pero también del lado del gobierno, que entienda que esta insana pelea por el poder dentro es como en el avión que está por aterrizar, los pilotos se comienzan a agarrar a golpes, ¿no es cierto? Y obviamente eso dificulta enormemente las cosas. Entonces, estamos frente al riesgo de llevar al avión a un extremo y que este avión se caiga, ¿no es cierto? Y ahora, para salir de esto hay una salida, pero es una salida que requiere de ciertos acuerdos políticos mínimos. No estoy pensando que mañana todos los opositores van a salir a la plaza a entregarse margaritas, pero ciertos acuerdos básicos que deberíamos tener que son fundamentales para cualquier plan de estabilización que hagas, para cualquier pavimentación de desarrollo, y eso pasa por una madurez política
lamentablemente yo no la veo en la actualidad. En la oposición tienes más de 20 candidatos y no tienes ningún mecanismo que permita cierto grado de unidad. En el gobierno tú tienes esta fragmentación y lucha tóxica por el poder. Entonces la política se está aplazando, la economía se está deteriorando y obviamente la sociedad está expectando esto con muchísima preocupación e incertidumbre, y tú le tienes que dar es algunos grados de sintonía y de certidumbre básicos, ¿no es cierto? Y a eso yo llamo, pues, digamos, una ingeniería política nueva que permita hacer eso. No soy muy optimista, te cuento al respecto, pero por lo menos uno tiene el descargo académico que le puede decir, mira, creo que ese podría ser el camino. Como te digo, yo tal vez puedo pecar de ingenuo, pero las sociedades, cuando salen de situaciones de agotamiento de modelo económico como el que estamos viviendo ahora, pues algunos grados de pacto tienen que haber. Estimado Gonzalo, te agradezco muchísimo por compartir tus reflexiones, tu planteamiento en este espacio. Muchísimas gracias. A ti, Oscar, muchas gracias y un saludo cordial a tu audiencia. Gracias.